Buenos días, estimados alumnos de la institución educativa Leonard Euler. Les saluda el profesor José Cuya en el marco de esta Expoferia Virtual 2020 para presentarle al área de matemática. El área de matemática en nuestra local, formado por el profesor Eder Castro, el profesor Javier Rojas y el profesor Jonathan Hilario. Vamos a exponer trabajos realizados por los alumnos de secundaria. Felicitar a todos los estudiantes, desde primero a quinto de secundaria, quienes en el segundo bimestre juntaron equipos de trabajo para realizar proyectos de matemática, la matemática aplicada a nuestra vida cotidiana. Así pues, en primero de secundaria, el tema que se usó fue en el curso de álgebra, el uso de gráficos lineales, ¿no? Para quizás poder explicar la curva de contagiados por coronavirus a nivel nacional, a nivel mensual, bimestral o a nivel mundial. Hemos usado conocimiento de álgebra para poder explicar un gráfico a cargo de los alumnos de primero de secundaria, guiados y asesorados por el profesor Eder Castro. En segundo de secundaria vimos el uso de la geometría en la vida cotidiana. A cargo del asesoramiento estuvo el profesor Javier Rojas. En tercero de secundaria aplicamos los conocimientos, los alumnos, por ejemplo, en un caso real, para calcular ángulos de inclinación óptimo en la construcción de escaleras eléctricas en un centro comercial, a cargo del profesor Eder Castro también. En cuarto de secundaria estamos aplicando parte de los conocimientos adquiridos en razonamiento matemático, usando el plano cartesiano para calcular distancias mínimas, distancias óptimas entre dos puntos en una ciudad. Estuvo asesorando a los grupos de cuarto de secundaria el profesor Javier Rojas. Y en quinto de secundaria, el tema se tituló Haciendo Empresa, a cargo del profesor Jonathan Hilario, asesorando a los grupos para que, utilizando este marco de pandemia mundial, esta época de cuarentena y aislamiento social, para que los grupos y equipos de trabajo de estudiantes generen ideas de negocios. ¿Cómo hacer empresa en esta situación? Excelentes ideas, excelentes trabajos, las felicitaciones para todos los alumnos por las ideas, por el esfuerzo que han tenido. Felicitaciones a los padres de familia por haber ayudado, supervisado, apoyado a sus hijos. Y felicitaciones también al equipo de matemática. Les invito pues a ver entonces estos videos para aprender un poco más juntos. Buenos días, profesor. Hoy a mí me tocó explicarle el ejercicio número 7 del proyecto número 1 de trigonometría. Determine la longitud de recorrido de una escalera que alcanza un desnivel máximo de 5 metros de altura. Cabe recordar que el caso de desniveles de más de 6 metros, esta inclinación de 35 grados no es admitida según la norma EN 115. Pero como nuestra escalera es de 5 metros, podemos usar la inclinación de 35 grados para hallar la longitud de la escalera. Comenzándolo con la fórmula de la longitud. Es igual a metro, que en este caso sería 5, entre la inclinación, que sería seno de 35 grados. Porque recuerda que cuando se habla de desniveles, se usa siempre esta inclinación. Entonces, haciendo todo el problema, me daría con una longitud de 8,71 metros. Lo que nos lleva a decir que la longitud recorrida dentro de la escalera mecánica sería de 8,71 metros. Gracias. Si el desnivel de una escalera mecánica en el centro comercial Plaza San Miguel es de aproximadamente 5 metros, considerando que dicho centro comercial ofrece a sus clientes comodidad y máxima seguridad, ¿cuánto tiempo aproximadamente demora una persona de un nivel a otro? Considerando que velocidad es igual a distancia entre tiempo, donde t es igual al tiempo, d la distancia en la escalera y v es la velocidad óptima. Según la norma EN 115, la mejor inclinación recomendada para una escalera de 5 metros que ofrece
comodidad y máxima seguridad, usaremos un desnivel de un ángulo de 30 grados, la cual su fórmula es, según la longitud de la escalera, es igual a la longitud de altura sobre seno de 30. Entonces, la longitud de la escalera es igual a 5 metros sobre 1 medio, que equivale a 10 metros. La distancia es igual a velocidad por tiempo, pero en esta ocasión vamos a hallar el tiempo, la cual es tiempo es igual a distancia entre velocidad. Tiempo es igual a 10 metros entre 0.5 segundos, que equivalen a 20 segundos. La respuesta sería: una persona demora 20 segundos de ir de un nivel a otro en una escalera eléctrica de aproximadamente 5 metros. Gracias. Buenos días, profesor. Una pequeña explicación sobre nuestro proyecto que está relacionado sobre principalmente la norma EN 115. La mejor inclinación para una escalera mecánica de 7 metros, según la norma N115, es de 30 grados, ya que esto mejora la comodidad y la seguridad para el usuario, pero si en el caso contrario nos pediría una de 6 metros, tendría que ser de 35 grados y esta optimizaría el espacio para el usuario. Muy bien. Ahora, a relación de esto, hay un pequeño gráfico que nos representa el grado de 35 y de 30. Para el de 30, como anteriormente he dicho, para una mejor comodidad para el usuario. Profesor, en el número 6 me están pidiendo que determine la longitud y me están dando un desnivel máximo de 7 metros de altura. Y según la ley EN 115, el ángulo que cumple este requisito es el, es el de 30 grados. Entonces, longitud es igual a 7 sobre seno de 30 y eso es igual a 7 sobre 1 entre 1 medio. Entonces, la longitud es igual a 14 metros. Por lo tanto, la escalera tendrá una longitud aproximadamente de 14 metros. Ahora bien, profesor, muchísimas gracias. Y vamos a exponer el proyecto Gráficos de Barra, Grupo 2. Ya. ¿Qué nos pide hallar la situación significativa? Nos pide hallar la cantidad de personas no infectadas por día que se realiza en el país. Este dato se obtiene mediante la siguiente fórmula algebraica donde F vale miles de vacunados, X vale días, por lo tanto, Fx es igual a X al cubo. Este resultado se puede mostrar mediante el siguiente gráfico de barras. En este gráfico podemos observar que de acuerdo a cada día que pasa, la cantidad de personas vacunadas se acercan, crece exponencialmente. ¿Qué nos pide investigar lo sombreado en la situación significativa, describiendo la importancia en ellos? Hay dos términos sombreados y para hallar la cantidad de personas no infectadas vacunadas por día, se explicó la siguiente fórmula algebraica, que es la teoría de exponentes a través de la operación de una potenciación, donde X es igual a base de días, F la potencia de miles vacunas y 3 el exponente. La teoría de exponentes aplica a través de la potenciación mediante una operación matemática, nos permite hallar un número llamado potencia a partir de otros dos números llamados base y exponente. Por tanto, la importancia del uso de la potenciación en esta situación significativa es que nos permite facilitar mediante el cálculo matemático cuántos días se puede tardar para vacunar a todo el población del país. 2. Diseñamos o seleccionamos una estrategia o plan. 1. Describe el procedimiento que realizarías para dar respuesta a la pregunta de la situación significativa. Para obtener el resultado de la situación significativa y poder conocer un aproximado de cuántos días el MINSA demorará en vacunar a toda la población del Perú, obtuvimos el siguiente dato. De acuerdo a la fuente del INEI, en el último censo 2017 realizado en el Perú, la población del país ascendía a 31.237.385 habitantes. Para hallar la suma de las personas vacunadas en los primeros días consecutivos, utilizaremos la expresión algebraica de suma de series notables. Por tanto, se halla la suma de cubos de los primeros días consecutivos, aplicando la siguiente fórmula algebraica.
S es igual a X por X más 1 entre 2 al cuadrado. Si tuviéramos que vacunar a toda la población de habitantes en el Perú, de acuerdo a la información del último censo de 2017, el MINSA demoraría aproximadamente de 18 a 19 días en vacunar a todo el país. Ejecutamos la estrategia o plan 2. Representa mediante una expresión matemática la relación entre el número de personas vacunadas contra el COVID y el tiempo. La relación entre el número de personas vacunadas contra el COVID y el tiempo se utiliza en la teoría de exponentes y se realiza una operación de potenciación en donde F es igual a 1000 vacunados, X es igual a 10, por tanto, la función de X es igual a X al cubo. 3. ¿Cuántas personas se vacunaron de COVID-19 en el día 15 y el día 20? 15. 15 al cubo sería 3.375 miles. Por lo tanto, en el día 15 se vacunaron 3.375.000 personas. En el día 20 sería 20 al cubo, entonces sería 8.000 miles. Por lo tanto, en el día 20 se vacunaron 8 millones de personas. 4. ¿En qué número de personas vacunadas fue 216.000? Para llegar al número de días, primero dividiremos el número de personas vacunadas entre 1000 porque este cuadro representa por miles. Por lo tanto, 216.000 entre 1000, 216. Hallamos los días reemplazando los datos mediante la fórmula de potenciación. 216 es igual a X al cubo. 216 a la raíz cúbica igual X. X es igual a 6. Se vacunaron 216.000 personas en el día 6. 5. ¿Cuántas personas se vacunaron en los 5 primeros días? Para hallar la suma en los 5 primeros días de las personas vacunadas, utilizaremos la expresión algebraica de suma de series notables, que es la suma de cubos de los primeros números consecutivos, aplicando la siguiente fórmula algebraica. S es igual a X por X más 1 entre 2 al cuadrado. Ya, entonces tenemos que representarlo por 5. 5 por 5 más 1 entre 2 al cuadrado daría 225. Se vacunaron en los 5 primeros días un total de 225.000 personas. Gráfica. Acumulado de personas vacunadas en los 5 primeros días. Miles. En el primer día, miles fueron vacunadas. En el segundo, 9.000. En el tercero, 36.000. En el cuarto, 100.000. Y en el quinto, 225.000. En el gráfico de barras se puede observar que en los 5 primeros días el total de personas vacunadas es de 225.000. El gráfico de barras nos permite ilustrar un conjunto de valores o datos que tenemos al poder analizar de una manera sencilla en mejor entendimiento de la situación significativa. En este caso podemos observar que cada día que pase hay un crecimiento exponencial cúbica de personas no infectadas vacunadas. 4. Les con nombre los maestros del álgebra. Integrantes son Rodríguez del Carpio Eduardo, Rojas Pizarro Juan de Dios, Saavedra Mendoza Carlos, y yo, toca Socorro Abdel. Le toca Juan de Dios. Muy buenos días, profesor. Mi nombre es Juan de Dios Rojas. Gracias por presentarme. Yo estoy haciendo ¿qué se te pide ayer? En la pregunta de la situación significativa. La situación significativa solicita de manera explícita determinar mediante una expresión matemática la relación entre el tiempo y las personas vacunadas del país, además de mostrar los resultados en un gráfico de barras. Ahora va mi compañero Carlos Saavedra. Disculpe, Soto. ¿Está camino? Ya. ¿En qué día el número de personas vacunadas fue 216.000? Ya Juan de Dios nos dio la fórmula, que X al cubo es igual a Y, que serían los días, elevado al cubo es igual a Y. Pero como en el ejercicio ya nos muestra Y, nos faltaría hallar X, que son los días. Entonces le representa mediante esta expresión, mediante esta ecuación, que es X al cubo igual a 116.000, X es igual a raíz cúbica de 216.000 y X es igual a 60. Por lo tanto, el día que hubieron 216.000 vacunados fue el día 60. Le toca a mi compañero Carlos Saavedra. Muchas gracias y muy buenos días, estoy feliz y voy a presentar la pregunta: ¿cuántas personas se vacunaron en los 5 primeros días? Tenemos la fórmula ya explicada por Abdel. F de X es igual a X al cubo es igual a Y, la cantidad de vacunados. Si queremos hallar la cantidad de vacunados de los 5 primeros días, se deberá sumar cada cantidad diaria. Así que F de 1 es igual a X al cubo, o sea, 1 al cubo es igual a 1. F de 2 es igual a X al cubo, o sea, 2 al cubo es igual a 8, así hasta F de 5. Todo esto daría un resultado de 225.
Pero acá viene otro dato. Esto se podría traducir a esta suma sigma. Esta traducción puede ayudarnos a simplificar las sumas, en este caso, sumas al cubo. Usamos la fórmula para las sumas al cubo, n por n más 1 sobre 2 al cuadrado. Para comprobarlo, acá tengo la fórmula y nos saldría un resultado de 15 al cubo, al cuadrado, o sea, 225. El truco para elevar números que terminan en 5 de dos cifras, en este caso 15, primero, el número siempre terminará en 25. Y el segundo número, o sea, el acompañante, en este caso el 1, se multiplicará con el siguiente, o sea, 2 en este caso. Observación, de cualquiera de las dos formas se consigue la respuesta. Así que la cantidad de vacunados en los 5 primeros días es 225. Muchas gracias. Pasaré con mi compañero Eduardo. Planteamos conclusiones. Datos obtenidos, ¿qué conclusiones puedes obtener del gráfico? Se logra observar X es el tiempo, además es un término independiente. Es la cantidad de vacunados, además es un término dependiente de X, es decir, más X más Y. En pocas palabras, mientras más tiempo pasa, más vacunados, más se vacunan. Es directamente proporcional. Buenos días, profesor. Le habla Yasumi Damián para presentar el trabajo de matemática titulado Ángulos en la vida cotidiana. En esta ocasión, el trabajo fue realizado junto a mis compañeros Fonseca Berrocal Mireya, Coronado Valle Fabricio, Cagua Guamán Keila, Cenepo López y Tati. Hoy le hablaremos sobre uso de ángulos en la actualidad. El estudio de los ángulos les permite a los hombres abrirse paso en el mundo, edificando ciudades, construyendo herramientas y confeccionando su propia vestimenta. Todo esto a partir de la comprensión de importancia de aquel pequeño punto en que se intersectan dos rectas. Los ángulos son usados en la arquitectura, ingeniería civil e incluso en los diseños gráficos, como podemos ver en este ejemplo de aquí. El uso del transportador para medir ángulos. ¿Qué es? El transportador es un instrumento que, así como lo usamos para medir ángulos, lógicamente también se emplea para construirlos. Y estos son algunos ejemplos que utilizamos en la vida cotidiana, como en un poste de luz, una ventana y de una gimnasta. Clasificación de ángulos. Tenemos 4 tipos de ángulos. Ángulo agudo, que es aquel que mide menos de 90 grados y más de 0 grados, como lo podemos ver en este ejemplo del helado. Ángulo recto, este ángulo mide 90 grados siendo sus lados perpendiculares entre sí, como lo vemos en este cuaderno. Ángulo obtuso, en aquel ángulo en que la medida es mayor a 90 grados pero menor a 180, como lo podemos ver en el ejemplo de una laptop. Ángulo llano, si sumamos dos ángulos rectos, nos da como resultado un ángulo llano, es decir, mide igual a 180 grados, como podemos ver en este ejemplo de un brazo extendido. Tipos de ángulos según la posición de sus lados. Ángulos adyacentes, ángulos en el mismo plano, tienen un vértice y un lado en común. El vértice y los lados en comunes. Ángulos opuestos al vértice. Dos rectas se cortan y hacen ángulos opuestos por el vértice. Y lo podemos observar como en la reja, un rombo que encierra nuestra casa o parques. Ángulos complanares alrededor de un vértice. Son vectores unidos por un vértice en un mismo plano. El uso del transportador para medir ángulos. Ángulos complementarios. Son dos o más ángulos cuyas medidas suman 90 grados, como lo podemos ver en esta mesa. Ángulos suplementarios. Son dos o más ángulos cuyas medidas suman 180 grados, como lo podemos ver en estas barandas. Ángulos entre rectas paralelas y rectas secantes. Ángulos alternos internos. Cuando hablamos de ángulos alternos internos, se sabe que los valores están ubicados internamente, por lo tanto decimos que alfa y teta tienen el mismo valor. Ángulos conjugados. Son los ángulos que están colocados internamente y del mismo lado. Al sumar estos dos valores nos darían 180 grados, ya que forman un ángulo llano. Ángulos correspondientes. Se dan cuando dos ángulos están ubicados en la misma posición y lado, por lo tanto tienen el mismo valor. Gracias, profesor. Este fue nuestro proyecto. Bienvenidos. El día de hoy les voy a presentar el proyecto de geometría a cargo del profesor Jonathan Hilario. Somos del segundo de secundaria del Colegio Leonard Euler. Integrantes. Quienes hablan: Tosay Corona Ariana, mis compañeros Tinko Félix Sara, Acosta González Ignacio, Aldaz Bendezu Said y Bosa Arbildo Ana.
Nuestro tema se llama ángulos entre rectas paralelas y rectas secantes. Comencemos con el marco teórico de los ángulos alternos. Son ángulos que se forman por dos rectas paralelas y una secante. Asimismo, miden igual. Se clasifican en dos grupos: ángulos alternos internos y ángulos alternos externos. Ángulos alternos internos son los que están en la zona interna de las paralelas, a distinto lado de ellas, a distinto lado de la transversal, así como se ve en la imagen. Ángulos alternos externos son los que están en la zona exterior de la parte de las paralelas, a distinto lado de ellas y a distinto lado de la transversal, así como se ve en la imagen. Ángulos correspondientes son ángulos que en dos rectas cortadas por una transversal están del mismo lado de la transversal, pero uno es interno y el otro externo. Las dos rectas son paralelas, sí, y solo si los ángulos correspondientes son congruentes. Ángulos conjugados. Se denomina a dos ángulos cuyas medidas suman 360 grados sexagesimales. Dos ángulos conjugados son vértices coincidentes, tendrán sus lados comunes. El ángulo beta es el conjugado del ángulo alfa. La importancia en la vida cotidiana de estos ángulos. En esta imagen se puede apreciar los cables de luz que forman ángulos alternos, ángulos correspondientes y ángulos conjugados. Ejemplo en la vida cotidiana. ¿Por qué hay líneas paralelas interceptadas por una secante en este objeto? Es para sostener y evitar que el jabón se remoje. ¿Qué se muestra en la imagen? Es una rejilla para el jabón conformada por pequeñas barras de metal. ¿Cómo sé yo cuando hay líneas paralelas interceptadas por una secante? Esto se forma con la unión de dos rectas paralelas y una secante. Ejercicio de ángulos alternos. X es igual a circunferencia porque son ángulos alternos internos, pero circunferencia más 320 grados es igual a 360 grados, ya que forman una vuelta completa. Entonces, circunferencia es igual a 40. Por lo mismo, X es igual a 40. Aquí vemos un ejercicio de ángulos correspondientes y un ejercicio de ángulos conjugados. Gracias. Buenos días, profesor. En esta oportunidad expondré sobre el proyecto de matemáticas basado en ejercicios del plano cartesiano. Soy alumna del cuarto de secundaria. Mi grupo está conformado por Claudia Murga, Mariana Paredes, Victoria Paucar, Taily Puente y quien les habla, Alison Olive. Tenemos como propósito lo siguiente. Describimos la ubicación o el recorrido de un objeto real o imaginario y lo representamos utilizando planos o mapas a escala. También empleamos estrategias heurísticas, recursos o procedimientos para describir la localización de los objetos en planos a escala usando unidades convencionales. El primer ejercicio nos presenta lo siguiente. En el viaje familiar de Antonio y su familia, fueron de paseo a la ciudad de Huancavelica. Ellos deciden visitar los lugares más conocidos de la ciudad, y estos fueron 5. A. La Catedral. B. Mirador Natural Cerros de Oropesa. C. Piscina de Aguas Termales San Cristóbal. D. Plaza de Armas. Y E. Plaza de Toros. Nos piden lo siguiente. Número 1. Describe el recorrido más corto del punto D al B, utilizando las cuadras, los nombres de las calles y los puntos cardinales. Número 2. Utilizar las cuadras, los nombres de las calles y los puntos cardinales para describir el recorrido más corto del punto B al E. Número 3. Describe las coordenadas de los puntos A, B, C y E, teniendo en cuenta que en la plaza de armas es la coordenada 0,0. Número 4. Determinar el área al unir los puntos A, B, C y E, teniendo en cuenta que cada cuadra mide 20 metros.
Para resolver nuestro ejercicio, primero comprendemos el problema, respondiendo las siguientes preguntas. ¿Qué datos son necesarios para describir el recorrido de un punto a otro punto? Tenemos que tener en cuenta las cuadras, principalmente sus medidas, los nombres de las calles y los puntos cardinales. 2. ¿Cuántos lugares tiene que visitar la familia de Antonio? Visita 5 lugares, los más conocidos de la ciudad de Huancavelica: la Catedral, Mirador Natural, Cerro de Oropesa, Piscina de Aguas Termales San Cristóbal, Plaza de Armas y Plaza de Toros. 3. ¿Qué son y para qué sirven los puntos cardinales? Son los 4 sentidos que conforman un sistema de referencia cartesiano. Estos puntos cardinales son el este, que viene señalado por el lugar aproximado donde sale el sol cada día; el oeste, el punto indicado por la puesta del sol en su movimiento aparente; y si a la línea este-oeste se le considera como el eje de las abscisas en un sistema de coordenadas geográficas, el eje de las ordenadas estaría descrito por la línea norte-sur, que se corresponde con el eje de rotación terrestre. Estos puntos nos sirven para representar la orientación en un mapa o en la propia superficie terrestre. 4. ¿Qué nos pide describir la situación significativa? Nos piden describir el recorrido de un punto a otro, determinar las coordenadas de los puntos A, B, C y E, y determinar el área al unirse los puntos A, B, C y E. Buenos días, profesor. Somos los alumnos de cuarto D y le vamos a presentar el siguiente proyecto de matemáticas. Jaime y sus amigos desean visitar el Parque Isaac Rabin, pero primero deciden almorzar en el restaurante Wasabi y luego tomar un atajo por el cruce entre las calles 2 de Mayo y Ureta para llegar a su destino. Tenemos los siguientes puntos. Punto A, calle Berlín. Punto B, Wasabi. Punto C, cruce de calle 2 de Mayo y Ureta. Punto D, Parque Isaac Rabin. 1. Si Jaime y sus amigos parten del punto A, calle Berlín, y terminan su recorrido en el punto D, Parque Isaac Rabin, determina el recorrido más corto de la trayectoria a seguir el punto A, B, C y D. Describe el recorrido usando los puntos cardinales y el nombre de las calles. Considera como punto de referencia el óvalo Julio Ramón Ribeiro y desde ella describe la ubicación de los lugares A, B, C y D, usando los puntos cardinales. 3. Determina las distancias geométricas reales desde el óvalo Julio Ramón Ribeiro hasta los puntos A, B, C y D. Comprendamos el problema. 1. ¿Qué datos son necesarios para describir el recorrido de un punto a otro punto? El uso de los puntos cardinales, la formación de área y perímetro en el plano cartesiano, la ubicación de los puntos y hallar la distancia más corta entre ellas. 2. ¿Por cuántos lugares tienen que pasar Jaime y sus amigos? Por 4. La calle Berlín, punto A, restaurante Wasabi, punto B, cruce de la calle 2 de Mayo y Ureta, punto C, y el Parque Isaac Rabin, punto D. 3. ¿Qué son y para qué sirven los puntos cardinales? Puntos cardinales son los 4 sentidos, norte, sur, este y oeste, que conforman un sistema de referencia cartesiano y sirven para representar la orientación en un mapa o en la propia superficie terrestre. 4. ¿Qué nos pide describir la situación significativa? El área por el cual la trayectoria del viaje se ve reducida en el distanciamiento. Diseñamos o seleccionamos una estrategia o plan. Describe el procedimiento que realizarías para dar respuesta a las preguntas de la situación significativa. Primero trazar el plano cartesiano en el mapa, luego ubicar los puntos de los lugares a recorrer. Después conectar los puntos, creando así un área y perímetro que nos ayudará mostrando el recorrido más corto a seguir en el mapa. Ejecutamos la estrategia o plan. 1. Describe el recorrido más corto del punto A al B, utilizando las cuadras
los nombres de las calles y los puntos cardinales. D1. 2. Utiliza las cuadras, los nombres de las calles, los puntos cardinales para describir el recorrido más corto del punto B al D. D1 es igual a raíz de 13. 3. Describe la ubicación de los lugares A, B, C y D usando los puntos cardinales. Considera como punto de referencia óvalo Julio Ramón Ribeiro. B menos D es igual a 5 más raíz de 8. El perímetro es igual a 10 más raíz de 8 más raíz de 13. Reflexionamos sobre el desarrollo. ¿Por qué es importante el uso de los puntos cardinales? Porque nos ayuda a ubicar o ubicarnos en un mapa geográfico y orientarnos de una manera más sencilla. Si quisieras describir cómo llegar de tu escuela a tu casa, ¿cómo lo harías? Haciendo un plano cartesiano y anotando los puntos cardinales que más me favorezcan a mi destino, como las avenidas y las calles principales, todo en un mapa geográfico. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Hoy día les voy a hablar sobre nuestro proyecto de matemática. Los integrantes de este grupo son Aldana Solís Miranda, Alfaro Pérez Jairo, Acipali Guaracho Luis Fernando, Atauki Puig Pamela Sheila y Auki Vicente María Gracia. El lema de nuestra empresa se llama "Comprendemos que el orden es lo primordial para cuidar nuestras vidas manteniendo la distancia". Bueno, el proyecto trata sobre crear una empresa para mantener el distanciamiento social y evitar los contagios de COVID-19. Nuestra empresa se llama Mountain Bike. ¿Y por qué creemos que este negocio funcionará? Este negocio reducirá la cantidad de contagios y sobre todo cuidando la salud de nuestros clientes y de los empleados. Lo que ofrecemos a nuestros clientes es calidad, incluyendo todas las medidas de seguridad. Su producto estará en muy buenas condiciones y apto para utilizarse. Para iniciar la inversión, fuimos a los locales, averiguamos el costo de cada local, nos pidieron la documentación y así fuimos avanzando con todos los trámites. En el primer local y en el segundo local, ese fue el costo del alquiler. El de la municipalidad fue 300 soles porque son 2 locales y el notario por la empresa, las facturas, la página web y las cámaras de seguridad. En total salió 62.200. Luego me contacté con los socios, Miranda, Jairo, Luis, yo y María Gracia, en el cual Miranda aportó el 25%. Que si eso queremos saber cuánto fue en soles, sería el total, que es 62.200 por 25%, que saldría 15.550. Y así fui avanzando y me salió el total, que tendría que ser igual al de la inversión. Nuestro producto. Nosotros somos proveedores de bicicletas. Nuestro precio de venta por producto es de 400 soles, incluido el IGB. Nuestro precio neto sería de 338.98 soles y 61.02 por IGB. En nuestros 2 locales se han distribuido 150 bicicletas en cada una de ellas. Si vendemos las 150 bicicletas en un local, tendríamos como precio total de venta 60.000 soles. Y si se realiza la misma venta en el otro local, tendríamos el mismo precio total de venta. Luego de un mes se han vendido las 300 bicicletas y nuestra ganancia sería de 66.000 soles. Luego de las ganancias de un mes, analizamos los gastos. En el local de Miraflores nos dio un total de 15.253. En el local de San Isidro, un total de 14.883. El total general nos dio como resultado 30.136. Realizamos una ecuación de ganancia bruta es igual a ganancia neta más gastos, lo cual dio 35.864 como ganancia neta. Según el porcentaje de aporte de los inversionistas, se repartieron las ganancias. Realizamos la ecuación de tanto por ciento. En el ejemplo número 1 del socio, Miranda dio el 25%, lo cual le da como ganancia 8.966. Así se realizó con todos los socios, 100%, 35.864. El FODA. El FODA se divide en fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas. Fortaleza. El servicio que brindamos es totalmente confiable, reduce el contacto con otras personas y hay menos posibilidad de contraer el contagio. Además es eficiente y no se pierde tiempo en el tráfico. El uso de bicicletas incentiva a las personas a tener una muy buena salud.
oportunidades. Actualmente, las personas están buscando otras alternativas de transporte, por lo cual una bicicleta es una opción económica, ecológica y rápida. Debilidades. La venta solo se realizará si el cliente está, mas no tendremos el uso de entrega a domicilio, por lo que es responsabilidad del cliente estar presente para la entrega de la bicicleta. Además, si el cliente no llega a recoger el producto a la fecha dada por el vendedor, se le agregará un monto extra. Amenazas. La competencia puede bajar los precios. No es muy seguro el transporte en nuestro país, por las faltas de ciclovías. No es un gasto de primera necesidad, disminuye la oportunidad del mercado. Muchas gracias, espero que les haya gustado. Buenos días, profesores y compañeros. Hoy día les vamos a presentar nuestro proyecto de matemática. Integrantes: Yanela Quito, Miquela Rodríguez, Camila Rojas, quien les habla, Tatiana Rondoy, Selene Vargas y Amir Salas, quien le toca el turno. Comprometidos a vivir distinto. Se sabe que como consecuencia del virus y el confinamiento obligado, la salud y la economía han sido drásticamente afectados y entre ellos miles de empresas han pausado sus actividades comerciales poniendo en riesgo sus inversiones. Ante la nueva disposición del gobierno vimos una oportunidad de hacer empresa y buscar reactivar la economía del país con emprendimiento y normas que brinden seguridad a los clientes y a los locales comerciales. El proyecto consiste en diseñar y remodelar la infraestructura de cualquier giro comercial. Nuestro objetivo es que ayudemos a las personas con todas las medidas sanitarias para que no se siga expandiendo el virus. Como toda empresa formal, tenemos que cumplir con los requerimientos de la ley. Aquí podemos observar nuestra constitución de sociedad comercial de responsabilidad limitada, la cual inscribimos en el registro público. Nuestra empresa cuenta con 5 socios, los cuales son Yanela Quito, Miquela Rodríguez, Camila Rojas, Tatiana Rondoy, Amir Salas y Selene Vargas. Aquí presentamos los artículos de nuestra Constitución. Entre los más resaltantes son, en el artículo, por ejemplo, número 1, se explica el nombre de nuestra empresa, que es Comprometidos a Vivir Distinto. El artículo 2, nuestra ubicación, que es el Departamento de Lima de la República del Perú. Sin embargo, la sociedad puede establecer sucursales o agencias en otras ciudades del país como en el exterior. En el tercero se explica nuestro objetivo social, que es brindar servicio y protección de la salud, respetando la integridad de todas las personas. En el artículo 4, la duración de la sociedad se fija en 2 años. Inversión y gastos. A la amoblación del local necesitamos muebles y útiles de oficina. El total nos saldría 10.664 soles. Herramientas manuales y eléctricas para la mano de obra, nos saldría 3.902. Equipos tecnológicos, nos saldría 38.092 soles. Mercadería, decidimos complementar nuestros paquetes con mercadería para implementar más los protocolos. Aplicar el tema de aplicaciones comerciales al gel antibacterial, que en realidad nos costó 456. Y la empresa quería ganar el 30% de cada uno de estos productos, así que nos salió 592 y así sucesivamente hasta sumar y el total nos salga 864. Transporte, la empresa cuenta con un camión Hyundai, total 60.635 soles, kits de la empresa o activos. El total nos saldría 123.157. Costo para constituir la empresa, 560, y nos saldría 123.717. Servicios de la empresa o costos fijos, personal contratado, marketing, alquiler de locales, servicios básicos. Costo total de inversión, sumamos los activos más costos fijos. El total nos saldría 171.980 soles. Demo de presupuesto, proyecto Cajamar. Servicio remodelado de local COVID 2020, área 60 metros cuadrados. Los materiales nos saldría para esta obra 13.355,50 centavos. Nosotros estimamos que la duración de este proyecto sería 1 semana. Sumamos todos los gastos operativos, mano de obra, diseño y logística, mercadería para venta, materiales, transporte. El total nos saldría 18.969,50 centavos. La empresa quería ganar el 60%, así que otra vez aplicamos el tema aplicaciones comerciales. Presupuesto es igual a gastos operativos más ganancias. El presupuesto nos saldría 30.350. Tomando como base el presupuesto anterior y suponiendo un escenario exitoso, tendremos un proyecto por semana, es decir, 4 proyectos al mes. La empresa ha estimado que en el término de 2 años genera una ganancia de 1.092.576 soles. Este monto es la ganancia de 11.381 soles del proyecto El Cajamar, multiplicado por 96. Luego, aplicando la regla de compañía, deduciremos la ganancia de cada inversionista.
En conclusión, se sabe que el país está pasando por una situación crítica con eso del virus. Por ello, pensamos en una innovadora idea, que sería la protección de las personas, disminuyendo las posibilidades del contagio y poder combatir el COVID. FODA, nuestras fortalezas. Somos una empresa que ofrece un servicio moderno, seguro e innovador. Nuestras debilidades. La gente opta por realizar pedidos delivery porque ir al establecimiento no le genera confianza. Oportunidades. Nuestra empresa brinda la oportunidad de reabrir los establecimientos de los dueños de los locales con un nuevo método de protección. Y amenazas. Una de las principales sería un rebrote mucho más fuerte del coronavirus. Gracias, esperamos esta presentación haya sido de su agrado.